Buenos días, bienvenidos a todos a esta actividad excepcional, yo diría, de la Fundación Internacional para la Libertad. Tener el gusto de, presentado por nuestro presidente Mario Vargas Llosa, escuchar al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, un amigo de la FIL que nos acompañó reiteradas veces en tiempos pasados y que ahora está haciendo una presidencia que a todos nos llega de afecto y de admiración. Quiero decir que tal es el entusiasmo que tenemos, que junto al Centro de Estudios para el Desarrollo, la Fundación Libertad, estamos creando ahora un proyecto que se llama Puente Argentina-Uruguay, o Uruguay-Argentina para no entrar en disputas futbolísticas, con el cual esperamos acentuar a través de estos think tanks y por supuesto con el apoyo de la FIL, el trabajo entre nuestros dos países. Querido presidente, es un gran gusto que nos acompañes y le doy la palabra ahora a Mario Vargas Llosa, presidente de la FIL, Premio Nobel de Literatura, intelectual y escritor enorme, para que te dé la bienvenida. Muchas gracias, Gerardo. Queridos amigos, es un gran honor para la Fundación Internacional para la Libertad la presencia del flamante presidente del Uruguay, Luis Castillo Pou, que va a responder preguntas en un diálogo amistoso con muchísimas personas, tanto de América Latina como de Estados Unidos y de Europa. Dos palabras simplemente para darle la bienvenida y agradecerle al presidente de Uruguay el que haya accedido a participar en este diálogo. Como ustedes saben, luego de una brillante campaña electoral, Luis Lacalle Pou ganó las elecciones y a los pocos días de haber ganado las elecciones y asumir la presidencia de su país, tuvo que enfrentar el coronavirus. Y lo enfrentó de una manera muy original y muy exitosa, dicho sea de paso. El presidente Lacalle Pou se negó a confinar de una manera obligatoria a los uruguayos y se limitó simplemente a recomendarles que tomaran las precauciones debidas que recomendaba la sanidad de su país. Y esta concesión a la responsabilidad de los uruguayos ha funcionado extraordinariamente bien. Como ustedes seguramente saben, Uruguay tiene un número realmente muy pequeño de víctimas del coronavirus y el país ha seguido funcionando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, de tal manera que probablemente va a ser uno de los países que va a sufrir menos las consecuencias de esta terrible pandemia que se cierne sobre todo el mundo. Una vez más quiero agradecer al presidente del Uruguay, que es un demócrata y que, como ha dicho Gerardo Bongiovanni, está vinculado a la Fundación Internacional para la Libertad desde hace mucho tiempo. Agradecerle su presencia, desearle muchos éxitos en su gestión y paso inmediatamente la palabra al secretario general de la FIL, Gerardo Bongiovanni, que va a dirigir este diálogo. Bienvenido, presidente, y con ustedes, Gerardo Bongiovanni. Bueno, querido presidente Lacalle Pou, si le parece bien, lo escuchamos. La idea es que reflexione un poco con nosotros y luego hacer algunas preguntas que deberán viabilizarla a través del chat de este Zoom y yo se las iré transmitiendo al presidente. Van a estar todos los micrófonos apagados mientras dure esta exposición. Querido presidente, lo escuchamos. Buen mediodía para todos, por lo menos en este uso horario. Agradecer especialmente la invitación y la convocatoria. Y en realidad agradecerle a don Mario y a Gerardo haberme invitado más de una ocasión a participar de las conversaciones, a participar, recuerdo, en Arequipa, una muy linda que tuvimos, que nos ayuda a afincar pensamientos, a reconocer realidades en otros países, pero conceptos que son universales, como el de la libertad. Por supuesto que no siempre estuve de acuerdo con los expositores, pero parte
de la generación de pensamiento es justamente tener discusiones y sobre todo las de alto nivel como se daban en esas conversaciones. Así que a don Mario Vargas Llosa agradecerle su generosidad totalmente desinteresada. Y agradezco estar en esta posición y de alguna manera poder retribuir lo que en algún momento se nos brindó. Bien decía don Mario que estábamos estrenando la presidencia y a los pocos días, a los 12 días, nos cae la pandemia. El 1 de marzo asumimos un gobierno distinto. Por primera vez en la historia de nuestro país se formó una coalición de 5 partidos políticos. Lo que había en Uruguay antes de la elección, una voluntad de cambio. Y para nosotros es muy importante tener claro dónde está la génesis de los cambios, que está en el pueblo, que está en la gente. Primero decide que hay que cambiar y después deposita sobre los hombros de, en este caso, 5 partidos políticos, su voluntad de cambio. Y ese es un mensaje muy fuerte que asumimos en la campaña electoral con compromisos, que asumimos en la campaña electoral con una hoja de ruta que se llamó Compromiso por el País y que asumimos antes de la asunción del 1 de marzo con un proyecto de ley estructural donde están las grandes reformas o las más importantes que creemos que el país necesita. El 13 de marzo, no me lo voy a olvidar nunca más, viernes 13, estábamos volando al norte del país en un helicóptero para inaugurar la cosecha de arroz. En esos momentos que hay señal en el aire, nos llega el mensaje de los primeros 4 casos de coronavirus en el país. Participamos de la cosecha de arroz, obviamente la cabeza ya la teníamos en este tema, y a la vuelta convocamos al Sistema Nacional de Emergencia y convocamos al Consejo de Ministros. Y quiero hacer hincapié en el tiempo que va desde el 13 de marzo al 13 de abril, porque es fundamental para los resultados parciales que tiene hoy el país, y quiero suscribir el concepto parcial, porque esto está bastante lejos de terminar. Ese mismo día, esa misma noche, con 4 casos confirmados, suspendimos las clases, cerramos las fronteras, suspendimos los espectáculos públicos y tomamos alguna otra medida que el Estado podía tomar. Y al otro fin de semana, y este para mí es el más importante en términos de los cuales recién hablaba don Mario, del viernes 20 al lunes 23 se da el epicentro de la discusión nacional sobre la cuarentena obligatoria. Para mí fue un momento de mucha soledad y de mucha introspección. Son esos momentos que uno dice, bueno, ¿qué soy? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que yo siento como presidente? Ya no jugando o en términos de mi vida, es la vida de los uruguayos, que es mucho más importante que las decisiones que yo tomo sobre mi propia vida. Del viernes 20 al lunes 23, expresidentes de la República, distintas gremiales, la opinión pública en general, y ojo que no entiendo que hayan estado mal, pero en ese momento nos decían cuarentena obligatoria, porque el mundo fue navegando a oscuras, teníamos las experiencias casi todas malas de Europa, alguna incipiente de buenos resultados, pero todo decía que para un gobierno era lógico, y voy a agregar un concepto que puede ser discutible, fácil, o la medida más fácil, decretar la cuarentena obligatoria. Y desde el principio tuve claro que no lo iba a hacer. Desde el mismo viernes, cuando empieza a generarse una presión muy fuerte, imagínense los mensajes de WhatsApp de lejanos y de cercanos, además de la opinión pública en general, iba contra todo lo que yo creo, que es la libertad del individuo. Y la libertad en los círculos concéntricos, que es la personal, que es la libertad en el relacionamiento y la libertad de una nación. Y el lunes de mañana recibí al Sindicato Médico del Uruguay
que había ya manifestado desde la academia, desde la ciencia, una posición que a mí me resultaba difícil discutir en ese plano, que teníamos que ir rumbo a una cuarentena obligatoria. Y en esa reunión, y después lo hicimos público, yo le dije si alguien estaba dispuesto a encarcelar, a detener a un uruguayo que salía a hacer el peso, que salía a hacer un poco de dinero para parar la olla, no para un mes, sino para ese día. Si alguien en serio estaba dispuesto a un régimen policíaco, a lo que aquí se conoce como medidas prontas de seguridad. Y me acordé de una frase muy linda que me dijo un ex ministro uruguayo, fallecido hace poco tiempo, ministro, periodista, docente, Antonio Mercader, en una discusión de hace muchos años, creo que fue en el año 2007, me dijo: los latinos tienen leyes rígidas de cumplimiento flexible y los anglosajones tienen leyes flexibles de cumplimiento rígido. Y me ha marcado durante toda mi carrera. Recuerdo cuando fui presidente de la Cámara, en mi discurso de Asunción, dije: más vale el precepto legal que no existe que el que existe y no se cumple. Porque como el derecho es la estructura que ayuda a sostener una sociedad, si tenemos parte de esa estructura que no se respeta, que está vulnerable o que es endeble, se desparrama el relacionamiento social. Y hoy lo puedo decir con tranquilidad, fue hasta el momento exitoso. ¿Y por qué fue exitoso? Pues es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Quizá en un país acostumbrado a que la libertad personal mute por un Estado omnipresente, por un Estado regulador al extremo, con textos legales, ¿por qué fue que en ese momento, despojado de una regulación o de una obligación estatal, una regulación desde el gobierno, el uruguayo cumplió? Yo asumo que fue una especie de asfixia de libertad. Fue una especie de que se sintió el individuo que su persona, que sus actos, que su libertad responsable no solo iba a determinar su vida, sino la de su familia, la de sus seres cercanos y la del resto de la comunidad. Y si hay un éxito relativo hasta el momento, no es la inspiración ideológica o la esencia de un presidente de la República o de un gobierno. Es que el uruguayo entendió y aplicó su libertad responsable como yo muy pocas veces vi en mi vida. Debo decirles que desde el viernes 13 de marzo al lunes 13 de abril, un mes con Semana Santa en el medio, el Uruguay se apagó, el Uruguay se cerró. Y el que tuvo que trabajar, trabajó de determinada manera, el que tuvo que hacer sus cosas, pero realmente uno miraba Montevideo y miraba el país y había un acatamiento ejemplar. Y eso tiene un efecto de coyuntura, que es el importante en términos de pandemia, que es que el Uruguay, cuando uno veía las gráficas del mundo, que crecía exponencialmente el virus, el Uruguay era apenas una subida, una pendiente en ascenso muy leve. Y después vino la meseta y al día de hoy tenemos 5 veces u 8 veces más recuperados que gente con el virus activo. Pero lo que subyace atrás, y para mí es el ejemplo que tenemos que tener, es el fino equilibrio social y el fino equilibrio de sintonía que encontró un gobierno con su gente. Esa sociedad indispensable que tiene que haber una cohesión nacional. Cuando hay un divorcio entre lo que el gobierno dicta, lo que el gobierno legisla y lo que el pueblo espera o necesita, no hay constitución ni ley que lo pueda frenar. Es letra muerta. Y lo que pasó acá es que hubo un entendimiento, una comprensión, ya no solo del momento, sino de la estructura
de la cual está hecha nuestra nación de hace muchos años, libertad o muerte fue la bandera de los 33, que quizás estaba dormida, que quizás hacía falta generarle esa responsabilidad a nuestros compatriotas. Y da orgullo el momento, y creo además que nos abre una preciosa oportunidad para recuperar la confianza social, para recuperar aquello de la buena fe entre las partes, para recuperar aquello del derecho consuetudinario, que es de tradición, de cumplimiento entre las partes de la buena fe, y no creer que las relaciones humanas están signadas por aquella maldición de Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre. Pasé toda mi carrera de derecho peleándome contra Hobbes, he crecido, me tocó ser presidente y no estoy dispuesto a entregar esa batalla, porque la humanidad misma ha demostrado que estamos de este lado, y de este lado es la forma de entender una sociedad. Tan fue así el éxito relativo que tuvimos, que el 22 de abril pudimos en esa pausa empezar a reabrir la sociedad desde el Estado. Lo primero fue la vuelta a la construcción, una actividad dinamizadora de recursos humanos, de recursos laborales y de actividades conexas. Al mismo tiempo, o días después, se retornó a la educación rural, que de alguna manera la que había quedado más alejada de las plataformas virtuales para poder seguir conectado con su educación, y además no estaban perjudicados por el virus. Imagínense también lo que fue esa vuelta, como toda cosa nueva y con ese dolor que todavía estaba vigente, con el temor. Retornaron las escuelas rurales, al principio con muy poca participación, y hoy están todas abiertas y todas funcionando. Después determinamos otra etapa, 1 de junio, 15 de junio, y la que empieza ahora el 29, que es la vuelta generalizada a toda la educación nacional. Y tenemos hoy, porque ha sido voluntaria, en un entorno del 60 y pico, 70% de alumnos participando en las comunidades educativas, y obviamente no ha habido un contagio masivo. Como toda apelación a la libertad, no todo es de aplicación hegemónica. Y a veces tenemos algunos sectores o algunos uruguayos que no la cumplen. Ahora, debo decirles que el autocontrol, la autorregulación, la censura popular, aquel que no está cuidando al otro, ha sido enorme. Muchos se han cuidado porque sienten que deben de hacerlo, y otros por vergüenza no ser señalados. Y allí hay un concepto que nosotros lo decimos en todos lados: libertad responsable, que es la diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad más pura, cruda y linda es la que se ha aplicado en nuestro país, e insisto, en los 1710 días que me quedan de gobierno, creo que va a ser un faro que va a dejar a un pueblo andando, a un gobierno que se va, pero a un pueblo andando que va a ser mucho más dueño, mucho más propietario de su destino, y va además a obligar mucho más a su gobierno. El empoderamiento de los ciudadanos, el sentimiento de esa libertad, va a hacer que a nosotros los gobernantes nos tengan mucho más cercanos en el control, en el contralor y en la obligación. Yo creo que aquí hay un incipiente círculo virtuoso, que no es nuevo, que estaba en el ADN nacional, pero quizá hacía falta sacudirle la modorra, y lamentablemente tuvo que venir una epidemia para así poder salir adelante. Cosas lindas que han pasado. La ciencia que no cuenta con muchos recursos en nuestro país, pero que siempre se ha destacado no solo dentro de fronteras, sino en el resto del globo terráqueo. Hoy tenemos un grupo asesor científico honorario de gente de primerísimo nivel nacional e internacional, que nos da un backup importantísimo en todas las aperturas que estamos haciendo en la vida social. Yo ayer de noche
firmé un decreto del retorno a los espectáculos públicos. Está por empezar el fútbol, ya empezaron los entrenamientos. Hay una vida social que se empieza a llevar adelante con ciertos parámetros de esta libertad responsable, de la cual al día de hoy, a esta hora, el Uruguay se siente muy orgulloso, pero sabe que lo tiene que cuidar muchísimo. A modo de introducción, por aquí lo dejo. Gerardo, te damos la palabra, no sé si te puedes conectar con el audio. No me digas que se durmió. No, yo creo que se desconectó. A ver. Yo creo que se desconectó, algo tocó. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ah, sí. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, presidente de la calle Pou, muchas gracias. Hay, por supuesto, muchísimas preguntas, pero yo quiero ir un poquito para atrás y quizás toda su exposición y la política que lleva adelante Uruguay tiene que ver con algo que ocurrió el 1 de marzo. Yo tuve la suerte de estar allí en los actos de asunción a su presidencia, y usted dijo expresamente que no iba a invitar a Maduro a la asunción de la presidencia porque no era un demócrata, y la verdad que me parece que ya ahí se vio un cambio, digamos así, importante para América Latina. De alguna manera podemos decir que esta política que está llevando adelante Uruguay bajo su gobierno ante la pandemia, esta política que tiende a cuidar la salud, pero también a proteger la economía y las libertades, está un poco en ese marco de recuperar para Uruguay y que recupere América Latina una línea, digamos así, de absoluto respeto republicano? Está íntimamente vinculado a los derechos humanos de todas las generaciones, de las anteriores y las nuevas generaciones de los derechos humanos. Con respecto al episodio del dictador Maduro y con respecto a Venezuela y a Nicaragua, quizás se confundió un poco lo que no hicimos, que fue dejarlo de lado de la invitación. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con esos países, sin perjuicio de la cual era la asunción de un nuevo gobierno. Una cosa es el Estado, una cosa es la nación, el pueblo oriental, el pueblo uruguayo, y otra cosa es la asunción de un nuevo gobierno. Y si en mi discurso hubo dos pilares, que es la defensa de los derechos y la evaluación de una gestión sobre la libertad en todas sus manifestaciones, era muy difícil decir un discurso habiendo invitado o habiendo concedido el lugar a dictadores. ¿Cómo está, presidente Lacalle, me preguntan, Uruguay respecto a testeos, a casos y a fallecidos? Entendemos que en este momento tiene alrededor de 800, casi 900 casos confirmados de COVID, hay creo que 28 fallecidos. Hay una cantidad de testeos bastante importante, creo que es por 5 lo que testea Argentina, pero a su vez en estos últimos días ha habido un pico que lo llevaron a usted ayer declaraciones en cuanto a que a lo mejor tenían que poner un poquito el pie en el freno. Tenemos un número significativo de test por millón, creo que andan en torno a los 13.000. Creo que en América Latina es el más importante. Tenemos en el entorno de los 800 y pico de casos, casi todos recuperados. 900 casos, casi todos recuperados. No llega a 30 el número de fallecidos, 26, 27.
Y veníamos muy bien, la semana pasada veníamos 0 casos, 0 casos, 1 caso, 0 casos. Nosotros ya estábamos con la cabeza puesta en levantar la emergencia sanitaria, que una cosa es levantar la emergencia sanitaria y otra cosa es la nueva normalidad, ¿no? El distanciamiento físico sostenido va a permanecer por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y en un departamento del este del país surgió un brote muy extraño, fue adentro de un centro de salud. Estamos todavía para ver si es que no se descansó el anuncio, y al día de ayer es el departamento con más casos, y es un departamento que no es de los más poblados. Casi todos los infectados son pertenecientes al ámbito de la salud, increíblemente, pero estuvimos allá el lunes. Yo cuando hay un caso, un brote, estuve 2 veces en Rivera, cuando hubo un brote se controló, y eso que Rivera es una ciudad compleja porque es binacional, y no estábamos dispuestos a cerrar la frontera porque allí hay una vida binacional tanto de los uruguayos como de los brasileños, pero se controló el brote en Rivera, que era lo más difícil, y ahora estamos operando de la misma manera en 33, que se generó en 33 algo distinto de Rivera. No sé si es por las características de la población, hay mucho temor que ayuda a que la gente se cuide más, pero al mismo tiempo perjudica o va en desmedro de las actividades diarias de los individuos. Por ejemplo, nosotros cerramos las escuelas, los liceos y las UTUs de la capital del departamento de 33, mantuvimos abierto con concurrencia voluntaria, y nos llamaban ayer de noche a decirnos que no está yendo nadie a las escuelas y a los liceos. Hoy tomamos una medida de hasta el 3 de julio poner una pausa en ese sentido. Pero bueno, ayer la verdad que fue un golpe medio duro para mí en lo personal, porque veníamos bárbaros, veníamos bajando los casos, estábamos con 12 casos activos, íbamos rumbo a tener 6, lo teníamos controlado, y ahora estamos en 60, pero esa gran mayoría son de casos en 33 que no me cabe la menor duda que lo estamos controlando. Se cuarentenaron 200 personas que habían tenido contacto. Ayer hicimos en el entorno de 1000 hisopados aleatorios y agentes de la salud. El sistema de salud está respondiendo, los recursos humanos de la salud responden con mucha dedicación y mucho afecto a la tarea, y de nuevo tenemos ese grupo de científicos bastante al día, updated con todo lo que está pasando. Te voy a contar una cosa que me olvidé. Fíjate qué interesante. Vuelvo al lunes 23 de marzo, lunes 23 de marzo. Yo pedí modelos predictivos, que era muy difícil tener modelos predictivos porque casi que no los había en el mundo. Y esa noche, antes de tomar la decisión de la cuarentena no obligatoria, o el confinamiento no obligatorio, tuve 2 modelos. Uno que decía que en Uruguay se iban a infectar con el virus, que iba a haber 1.250 casos activos. Me parecía razonable, cuando uno lo baja, cuántos van a estar con síntomas, cuántos internados, cuántos en CTI y eventualmente cuántos fallecimientos. Y el otro me dijo que en Uruguay se iban a enfermar 250.000 personas. Imagínense el spread que tuvimos entre uno y otro modelo predictivo. Así que la decisión de decir que no a la cuarentena obligatoria fue un poquito más compleja en base a los datos que teníamos. Gerardo, el micrófono. Gerardo, tienes que conectar el micrófono. Tiene el... Querido presidente, hay varias preguntas. Usted sabe que en muchos países se ha planteado una suerte de dicotomía entre salud y economía, donde, bueno, algunos políticos dicen que ellos priorizan la salud, algunos incluso llegan a decir que no les importa la economía. En el caso de Uruguay está claro de que la estrategia del gobierno fue bien distinta, fue cuidar la salud, pero también cuidar la economía, adicionalmente algo muy caro para nosotros, cuidar también las libertades. Yo tengo entendido que ustedes
armaron un equipo de gobierno que además de incluir epidemiólogos, científicos, incluyó expertos en economía, en producción, gente de la universidad. Creo que sería interesante que nos comparta una referencia sobre esto. Yo creo que hay una falsa dicotomía entre la salud y la economía. Y le agrego otro elemento más a toda esta pandemia, que es la salud mental, que es el confinamiento, que enfermedades cada vez más presentes que se deben a estados mentales y que después tienen derivaciones fisiológicas, o enfermedades como el estrés, enfermedades como la angustia, que terminan afectando severamente a las personas, también estaban en juego. A ver, gente de la tercera edad en nuestro país, que vive sola, se calcula en el entorno de 130.000, que muchas veces ni siquiera los malagradecidos de sus hijos o sus nietos los van a visitar. Allí hay factores que atentan contra la vida de las personas también. Entonces, me parece que quizá lo acertado fue un abordaje, yo le llamé las tres perillas: la sanitaria, la social y la económica. Obviamente, al principio de la pandemia, la perilla más grande era la de la salud, pero regulábamos con la económica y con la social. Era indispensable sintonizar esas tres cosas. Y al mismo tiempo, valorar, en este caso no ganadores y perdedores, porque no hubo ganadores, salvo los que fabricaban algún producto de utilización en la pandemia, pero ¿quiénes perdían más? Y como nosotros no somos ortodoxos, el Estado tuvo una fuerte presencia asistencial y trató de saltar la burocracia, trató de saltar ese freno, ese muro que a veces se genera para que llegue al destinatario, y con aplicaciones tecnológicas pudimos llegar directamente a aquel que lo necesitaba. Al mismo tiempo estimulamos al trabajo, dando préstamos. Tenemos, a través del SIGA, tenemos una garantía de 2.500 millones de dólares para estimular sobre todo al pequeño y mediano, que como no tiene capacidad financiera, con 2 meses de no poder seguir su ciclo económico se caía. Y como nosotros somos optimistas que esto va a pasar, y que el Uruguay va a pasar de la mejor manera posible, y que va a ser imán para la llegada de mucha gente del mundo, tratamos de sostener, mediante determinados estímulos, a la economía media. Ahora pasamos a otra fase, o abrimos otra puerta, que es sostener a la economía grande. Y hace 4 días, y ayer el ministro de Economía lo dijo nuevamente, vamos a promocionar un subsidio al que genere trabajo. Se nos llenó de gente en el seguro de paro. 200.000 personas, 190 y pico mil personas. Estamos alentando a las empresas de todo volumen para que vuelvan a tomar a esos funcionarios o para que den trabajos nuevos. Y el Estado va a subsidiar, va a empujar el carro para que de nuevo agarre inercia y agarre potencia. Por eso nunca tuvimos la menor duda que no era una contradicción entre salud y economía. Sí que la salud era quien nos determinaba la frecuencia o el tono de la economía o de la perilla social. Y por eso cuando nos asesoramos tenemos que tener equilibrios, porque naturalmente quienes se dedican a la salud y determinados científicos tienen esa visión y no esperamos la otra. Lo que tiene que hacer un gobernante es tomar información, tratar de ser justo, apelar a sus creencias más profundas y justificarlas ante la población. En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué?
porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte, que la contracara de ello fue un impuesto del 20% del salario al presidente de la República, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de $1.900 durante 2 meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto, no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante. Presidente, a propósito de eso, y hay varias preguntas que se refieren al tema, efectivamente algo que a muchos nos admiró y nos generó también una sana envidia, como dice alguno de nuestros oyentes, que dicho sea de paso, le quiero avisar que tenemos 450 referentes conectados de más de 20 países de Iberoamérica. Pero bueno, varias preguntas van en línea con esto. Usted hizo 2 cosas que nos generaron mucha simpatía. Por un lado, anunció una reducción del gasto político, algo que pocos países han hecho, y por otro lado anunció que no iba a subir impuestos ni a crear nuevos impuestos porque no iba a cargar a los que iban a ser el motor de la reconstrucción. ¿Cómo imagina usted que va a ser esa reconstrucción? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cuánto cree que va a caer el Producto Bruto uruguayo? Hoy hay pollas de casi todos los países que hay pronósticos, pero la verdad que no se sabe bien, pero ¿cómo imagina usted este año en la economía uruguaya y cómo imagina la pospandemia? Gerardo, con mucho respeto a los economistas y lo que hacen los pronósticos, quizás por mi deformación de rebelde desde muy chiquito, siempre los discutí. Veo que está mi tía ahí entre los 400 y pico que se ríe cuando yo digo rebelde. Recuerdo en el año 2015 le saqué una foto de los pronósticos del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de nuestro país. Y le saqué una foto porque cuando le leí dije, esto está equivocado. Porque están muy bien las proyecciones. Y las entiendo y hay que hacerlas porque hay que darle determinado pista de aterrizaje a las inversiones y a los gobiernos. Ahora, no hay que olvidarse que la economía tiene un componente esencial que es humano, que es la confianza. En el día de ayer Uruguay hizo una emisión en moneda nacional, gran parte, y superó las expectativas. ¿Y qué hay ahí atrás? En plena pandemia, un país emergente saca obligaciones al mercado internacional y genera una atracción muy grande, en el entorno de los 2.000 millones de dólares. ¿Y qué hay ahí? Hay confianza. Y sobre la confianza es que se construye, y por eso vuelvo para atrás, qué importante que es la cohesión entre el gobierno y el pueblo. Si el pueblo quiere una cosa, necesita una cosa, el gobernante lo interpreta, lo procesa y actúa en consecuencia en base a sus valores, eso genera una inercia, insisto, un círculo virtuoso nacional que tiene un contenido internacional, que tiene una visión internacional. Y el mundo va a ir inexorablemente, vuelvo para atrás, mucha gente en el mundo que tiene la posibilidad de hacerlo, va a ir inexorablemente a alejarse de las grandes urbes y a poner dentro de sus intereses, para ver dónde vive, dónde invierte y dónde cría a sus familias, la sanidad ambiental y humana de un país. Y Uruguay, si sigue así, va a estar entre los lugares atractivos para hacerlo. A eso le hemos sumado en estos días medidas relativas a la residencia fiscal, acercamos nuestra normativa a la portuguesa y al mismo tiempo enviamos al Parlamento una multiplicación, una duplicación
de los años del tax holiday para seguir siendo receptores de migración. Uruguay en estos años fue receptor de migración muchas veces por exilio político. Tenemos miles de venezolanos, otros tantos cubanos que han escapado del régimen y Uruguay siempre tuvo los brazos abiertos. Ahora queremos ser receptores de migración voluntaria y no necesaria, que es aquellos que entienden que el mundo moderno es un pañuelo, que se puede vivir con su familia en un lugar y trabajar para otro lado del mundo, y Uruguay es el lugar para venir, y creo que si crucemos los dedos, si la gestión de esta pandemia termina así, Uruguay tiene otro motivo, aparte del de su gente, su amabilidad, su territorio y tantas otras cosas, para ser un lugar donde venga a residir más gente. Uruguay necesita más gente consumiendo, más gente educándose, más gente invirtiendo para salir adelante. Por supuesto, y ayer tenía una conferencia con varios jefes de Estado de Iberoamérica y miembros de organismos multilaterales de crédito. Por supuesto que hay una preocupación. Ayer dije un temor o un miedo, quiero sacar la palabra temor y miedo, una preocupación porque esta reacción natural de proteger a mi nación, proteger a cada uno de sus países, no termine siendo una excusa para el proteccionismo. Y allí tenemos que volver o entender que si hay algo que hizo esta pandemia es un golpe en el corazón del egoísmo. Creo que recuperamos la palabra comunidad como tal. Y en ese sentido la comunidad tiene que enfrentar una pandemia como la estamos enfrentando, pero también permitir que los países puedan vender, comerciar, interactuar más libremente con las regiones que de alguna manera, dicho sea de paso, interactúa la oferta y la demanda naturalmente, allí que la política sea una forma de facilitar y que no sea un obstáculo. Presidente, le voy a hacer la última pregunta para liberarlo en tiempo y forma tal lo pactado, y tiene 2 o 3 partes esta pregunta. Primero, usted ya habló de la política uruguaya que va a ser en favor de la migración, la atracción de residentes y por supuesto de inversiones, ¿no? Respecto a eso, si nos puede hacer una presión mayor, y en particular la relación con Argentina, ¿no? Argentina y Uruguay son hermanos realmente de todo punto de vista, así lo han sido y todos queremos que así lo sigan siendo, más allá del color político que tengan los gobiernos que a veces no coinciden. Por eso hemos creado este proyecto con el Centro de Estudios para el Desarrollo ahora y vamos a tratar de trabajar más. Pero entonces, si nos puede puntualizar algo más sobre la política de inversiones y concretamente de inversiones y de atracción de residentes y concretamente la relación con Argentina. Sí, primero, Gerardo, para tener buena relación con Argentina voy a tratar de separar las dos cosas. Porque creo que fue en el diario La Nación, salió un artículo de que el Uruguay iba a la búsqueda de argentinos flexibilizándole la residencia fiscal. En realidad, esto está pensado para todo el mundo. No es un tema para la Argentina, quizá por cercanía se pueda pensar que es así, pero es para todo el mundo. La residencia fiscal y la flexibilización es worldwide, o sea, para todo aquel que entienda que Uruguay es el lugar para venir, entre otras cosas, a vivir. Luis Alberto Herrera, mi bisabuelo, citaba constantemente a un lord inglés, a Lord Palmerston, cuyo monumento vi en una plaza de Londres, y decía que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Y con Argentina tenemos intereses confluyentes en su gran mayoría. Lo mismo que con Brasil y con Paraguay. Obviamente que tenemos alguna disputa, pero es íntimamente menor. El tema es seguir actuando con aquella premisa que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Yo creo que debe haber una potenciación de los derechos, ya no solo de las personas, sino de las naciones. Hace pocos días llamé al presidente Alberto Fernández por el tema de la navegación del río Uruguay.
nuestra nación tiene gran parte de su existencia en una ciudad portuaria a priori. Y tiene esa misma vocación después de 200 años. Y el río Uruguay, que está totalmente desaprovechado, a diferencia de la hidrovía del Paraná, tiene mucho para darle a Argentina, tiene mucho para darle al Uruguay y tiene mucho para darle al centro del estado de Río Grande del Sur. Y llamamos a Alberto Fernández y empezamos a trabajar, el propio gobernador Bordet está también en sintonía en la región. Allí tenemos que trabajar fuertemente. El 1 de marzo que tú hacías mención, en el discurso de Asunción, que estaba el presidente Bolsonaro, estaba el canciller argentino, mi apelación fue, no directamente a ellos, pero sí algo que estoy viendo en el mundo, y pido disculpas porque no me gusta hablar de mis colegas, y aparte colegas que son presidentes de países mucho más grandes que el mío, que las políticas exteriores muchas veces se llevan no en un sentido nacional, sino en un sentido de quedar bien con mi constituency. O sea, es una visión parcializada de la sociedad en base a mis votantes o mi electorado que termina determinando la política exterior de mi país. No sé si fui claro o no en ese concepto, pero creo que hay grandes líderes en el mundo que se relacionan con el mundo mirando aparte de su país y su electorado. Y por eso hay que despojarse de la ideología imperante en el gobierno o del signo político. Porque en el fondo las naciones no son extremas cuando se trata de vinculación con otros países. Porque el aislacionismo no cabe en el mundo moderno. El aislacionismo, el proteccionismo ultranza va a caer por su propio peso, porque no hay fronteras legales que frenen al ser humano. O los ayudamos así, que así sea, o vamos a fracasar en el intento. Lo que pasa mientras que se fracasa en el intento, no avanzamos en la unión de las regiones y de las naciones. Y por eso con la Argentina, con el Brasil y con el Paraguay, Uruguay siente una deuda histórica con el Paraguay y entiende que puede ser complementario porque necesita salir al mundo, un país que está creciendo y que a medida que crezca va a tener más embudo en los intermediarios y en la salida al mar. Allí tenemos una preciosa oportunidad en el granero del mundo, en un lugar donde se ve bendecido por la irrigación de aguas subterráneas superficiales, un lugar donde todavía el ecosistema está cuidado, donde la gente es amable, donde la gente todavía tiene cierta preparación en comparación con el mundo y solo estamos con posibilidades de unirnos y crecer en determinados ámbitos. Yo soy enemigo de los grandes proyectos. Soy amigo de ir con concreciones en cortos pasos, pero que devengan rápidamente en obras, en cosas tangibles y visibles, y eso va a retroalimentar la visión positiva, en este caso, una relación bilateral. Presidente, antes de cortar y agradecerle, quiero pedirle una reflexión personal, muy personal, sobre lo siguiente. Usted viene de una familia de políticos, su bisabuelo, bueno, el famoso Herrera, su padre, nuestro querido Kuki Lacalle, un gran presidente de Uruguay. Usted hace mucho, creo que en el preescolar debe haber empezado a militar la política, ya fue candidato a presidente, ahora llega a la presidencia muy preparado, mamando la política desde joven, mamando los temas gubernamentales de joven, llega a la presidencia, asume el 1 de marzo y se encuentra con este lío, ¿no? Con esto, porque usted venía preparado para otra cosa, digamos así, ¿no? ¿Cómo es personalmente ese reformateo de tener que asumir un tema tan delicado, donde está nada menos que la vida y la salud de los uruguayos, pero equilibrando con otras cosas? ¿Cómo ha vivido Luis Lacalle Pou, cómo vive Luis Lacalle Pou ese proceso interno de haberse preparado quizás toda la vida para ser presidente y de golpe asumir la presidencia en un momento que va a quedar en la historia probablemente, por lo complejo, por lo difícil? En la campaña electoral, mucha gente con cariño nos decía, antes de todo esto, ¿no? En campaña electoral, ya con los registros económicos, sociales que veníamos viendo del país, nos decían, ¿estás seguro que querés agarrar este fierro caliente?
Y yo siempre dije, yo no le pido al país el mejor momento, yo le doy mi mejor momento al país. Y quiero pluralizarlo cuando digo yo. Tenemos un gran equipo. Me gustaría que algunos de ustedes un día puedan poner una camarita e insertarse en el equipo de gobierno. El buen humor, tan importante para estos proyectos, sobre todo en los procesos de angustia. La cohesión, la dedicación, el sentido patriótico de decenas de hombres y mujeres ayuda mucho, facilita mucho la tarea. Por supuesto que tuvimos que cambiar el chip. El 13 de marzo cambiamos el chip, pero la inspiración es la misma. No nos sacó del rumbo, simplemente los obstáculos son otros. Demorará un poquito más, pero la luz, el camino, el faro, no cambió para nada. Simplemente, en estos momentos de presión, es donde uno se mira para adentro, recalcula la coyuntura, pero reafirma el rumbo que es el rumbo de la libertad. El 1 de marzo, le decía hace un rato, dije que quería que nuestro gobierno, el 1 de marzo del 2025, le pongan como vara de medida la libertad en todos sus ámbitos. Nos tocó este obstáculo, lo estamos peleando con la libertad como espada fundamental y va a ser la que después nos lleve a desarrollar ese concepto que para mí es tan importante, que es la redefinición de prosperidad, que no se define solo por términos económicos, sino por la capacidad de tener una sociedad de buen relacionamiento, vivir en paz con tu familia, poder prever el futuro, tener un ambiente saludable dentro de las tantas acechanzas que tiene este mundo tan incierto. Querido presidente, muchas gracias en nombre de la FIL, de su directorio, de Mario Vargas Llosa. Nos hace mucha ilusión poder visitar Uruguay, poder organizar un evento allí, visitarte. Nos hace mucha ilusión que nos vuelvas a acompañar en algún evento presencial de la FIL. Mientras tanto, muchas gracias, querido Luis, muchas gracias, felicitaciones y bueno, toda la suerte y la fuerza para este momento tan delicado. Te brindamos un aplauso a la distancia, un aplauso virtual que ojalá pronto pueda ser presencial. Muchas gracias de corazón. A vos, Gerardo. Acá tengo a Alitu, que está en representación del CED, que le mando saludos. Y un abrazo grande a don Mario. Abrazo, Mario, y muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.